reforzando los acuíferos, sino que la fresa actual de Huelva se hace sobre tierras comunales que se particularizaron a las bravas. O sea, esto sucedió solo hace 20 años y se particularizaron sin pedir explicaciones, y se está haciendo allí una agricultura basada en el bromuro de metilo todavía. En el resto de Europa está prohibido, es uno de los tóxicos peores. Para su añadido a los suelos se requiere unos trajes especiales, y bueno, la verdad que es otra de las muchas aberraciones. Si se mira lo que hoy es la agricultura actual es una sucesión de aberraciones de todo tipo, y algunas la agricultura ecológica les pone la etiqueta. No se puede admitir que con el sello de la etiqueta ecológica se dé por bueno lo que se ha hecho en el olivar. No se puede permitir que el 80% de la superficie agrícola de Jaén esté dedicada al olivar. Esto es aberrante. Cuando el 80% está ahí, no hay nada que pare las peores enfermedades del olivo. El repilo se expande como una pesadilla. Entonces, la lucha contra el repilo se hace con sales de cobre. El cobre es un metal pesado muy tóxico. La agricultura ecológica combate al repilo igual que la convencional, con sales de cobre. Si además de contarle la tabarra de que ellos su aceite, que vale 7 euros el litro, es muy sano, nos dijeran el porcentaje de cobre que lleva, quizá las cosas se aclararan un poquito. Pero claro, ¿qué sucede? No puede haber, en un término municipal, no puede haber ningún cultivo que supere por sí mismo el 10-15% de la superficie. Primero, por razones medioambientales y de salud. En segundo lugar, no hay soberanía del municipio que pueda hacerse cuando un municipio produce un solo producto y tiene que intercambiar con otro. Es de sentido común. Un municipio soberano tiene que ser al 70%, 60, 70, un municipio autosuficiente. Esto ya lo sabían los antiguos. Solo así es soberano y es libre. Por lo tanto, estos procedimientos aberrantes no pueden admitirse. Igual se está haciendo con la remolacha, con el vino. O sea, realmente hoy la agricultura es una sucesión de aberraciones. La agricultura hace 30 años también era industrial, pero no era tan aberrante. Y las cosas que nos están llegando pues son todavía más aberrantes, los cultivos de transgénicos y tal. Entiendo que esto no puede prolongarse indefinidamente, en algún momento tendrá que explotar la cosa, ¿no? Pero no a corto plazo. Bueno, finalmente el texto desarrolla una crítica bastante dura a la ciudad. La ciudad es una realidad artificial. A mi entender, es artificial. Podemos considerar la ciudad en el pasado o podemos considerarla ahora. El mundo romano era un mundo de ciudades. A partir del siglo III las ciudades romanas entran en decadencia y se despueblan. Esto es una gran lección de la historia que tenemos que tener en cuenta. Aquí muy cerca tenemos una gran ciudad romana que es Complutum, Alcalá de Henares. Ya sabéis, allí llegó a ser muy importante. En el siglo IV era una de las 10 grandes ciudades de la península ibérica de Roma. Si visitáis el Museo Arqueológico que está allí en Alcalá, podéis encontrar. Tiene casas con mosaicos maravillosos, la casa de Leda, la casa de Hipólito, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, esa ciudad que podía tener ¿cuántos habitantes? No lo sabemos. En el siglo IV solo sabemos por documentos que era bastante grande, quizá 40.000, quizá 50.000 habitantes. En el siglo IV, a finales del siglo V ya no vivían en ella, era solamente un vasto campo de ruinas. ¿Cómo puede suceder esto? Es un fenómeno para reflexionar. ¿Qué había pasado con aquella gente? ¿Por qué la había abandonado? ¿Qué les había llevado a abandonar esa ciudad? Aquí cerca también tenemos Segóbriga, en la provincia de Cuenca, según se va por la Nacional 3. Segóbriga era una copia en pequeño de Roma. Todo lo que tuviera Roma lo tiene Segóbriga, pero en chiquitito. Ellos bebían de la explotación de una piedra especial que había allí. Exterminaron a la población indígena, a la población celtíbera. Trajeron esclavos del otro lado del Mediterráneo, se sabe por el nombre de las lápidas. Tenían su teatro, su anfiteatro, su circo, sus termas, todo lo tenían. Sin embargo, en el siglo IV está abandonada, en el siglo V ya no vive nadie en ella. Se han hecho estudios muy completos de la ciudad esta. Ahora nos enfrentamos a un fenómeno nuevo, similar, que es el descrédito de la ciudad. La ciudad hace 30 años, Madrid, Barcelona, Bilbao, era muy apreciada. Y la prueba es que 6 millones de personas dejaron la aldea para irse a la ciudad. Han pasado solo 30 años, incluso menos. Ahora la ciudad sufre un descrédito muy fuerte. Ya hay un sector de gente animosa que se escapa de la ciudad, son los neorurales. Yo, por la naturaleza de mi libro, pues estoy muy en contacto con ellos, claro. Mucha gente que ha decidido ocupar una aldea o que ha decidido irse a vivir a un caserío, pues
en parte algunos incluso se citan opiniones suyas en el libro, pues me llaman, ¿no? El libro ha sido presentado en aldeas ocupadas como Sieso de Jaca, en Huesca, en lugares donde hay mucha población que vive en caseríos y tal, como es Dona María, en la provincia de Navarra, una pequeña aldeíta. Entonces, conozco un poco este fenómeno. Entonces, entiendo que es un movimiento, cuidado, no el movimiento, un movimiento social más, como hay otros, que es interesante y que debe ser investigado. ¿Por qué sucede y qué debemos hacer ante él? Hasta ahora solo afecta a no mucha gente, pero mi impresión es que irá tomando más y más fuerza en los próximos años, porque ciertamente la ciudad de la modernidad se ha hecho invivible. Se ha desacreditado a varios niveles. Para mí, en primer lugar, se ha desacreditado como centro de cultura y de saber. El descrédito de la universidad, del saber académico, de lo que se entiende por cultura, ha hecho que la ciudad no sea atractiva para la gente joven. Todos sabemos que la universidad no aporta gran cosa, que los centros de saber, de estilo Café Gijón o cualquier cosita así, son pura milonga, y entonces esto arrastra al crédito de la ciudad. En segundo lugar, la ciudad se ha desacreditado como espacio para la convivencia. La sociedad es el lugar de la ciudad, no del lugar de la soledad. No voy a citar el libro este famoso que se ha escrito en Estados Unidos, Solos en la bolera, que explica qué hacen las ciudades. Solos en la bolera, el título lo dice todo. En tercer lugar, la ciudad es fea. Las ciudades actuales son feas. Eso se diferencia de la ciudad preliberal. Las ciudades del siglo XVIII, aunque también eran ciudades, estaban hechas con una voluntad de belleza. Había una voluntad de belleza que las creaba. Si nosotros vemos ciudades del siglo XVIII que se conservan en buenas condiciones, podemos recorrerlas. Si nosotros vemos la arquitectura sin arquitectos del pasado, por ejemplo, la arquitectura negra del norte de la provincia de Guadalajara, podemos recrearnos en la belleza del color negro, en la elegancia con que están hechas las casas. Sin embargo, hoy día lo feo y lo horrible forma parte de la ciudad. En cuarto lugar, la ciudad es el espacio del Estado, el lugar donde el Estado se fortalece y se desarrolla. La ciudad es donde están los ministerios, donde están los cuarteles, donde están los centros de la policía, donde están los centros del adoctrinamiento, la universidad, las editoriales. Todo lo que es atentado a la libertad está en la ciudad. El centro donde se recaudan impuestos, etc. Por tanto, parece que algo ha hecho crisis en el interior de la ciudad y la gente lo está abandonando. Mi posición es que el movimiento de abandono, que gente animosa llega, debe ser apoyado. Este movimiento se diferencia del de hace 30 años, cuando lo llevaban adelante hippies y gente así, en un hecho. Hace 30 años había minorías que huían de la ciudad, pero la gran mayoría iba a la ciudad. Ahora no, ahora hay una gente que se va de la ciudad y la que nos quedamos en la ciudad estamos hartos de la ciudad. Y en segundo lugar, hay una pluralidad ideológica en la gente que decide irse a vivir el campo. Prácticamente la ideología hippie está extinguida y entonces hay gente de muchas posiciones y de muchos puntos de vista. Ellos, creo yo, que necesitan definir metas, definir objetivos, en algunos sitios ya se está haciendo, avanzar más en la reflexión, crear estructuras de intercambio de ideas, pero el día que se haga esto puede ser un elemento de avance hacia una nueva sociedad. Hay otros elementos de avance, pero este puede ser muy importante. Y desde el campo se puede hacer una contribución muy importante a la transformación de la sociedad, a la transformación revolucionaria, que entiendo yo que se debe hacer desde la ciudad y desde el campo. Estos pueden dinamizar el campo en un momento y rejuvenecerlo, cuando en general pues lo que queda allí es gente bastante mayor y gente de mediana edad, muy aferrada a la tecnología, al uso de herbicidas, a las técnicas del manejo del ganado impuestas desde arriba, etc. Desgraciadamente mi libro, el fenómeno este, no lo trata mucho, porque cuando lo acabé de escribir no lo conocía como lo conozco ahora, no había tenido muchas conversaciones, no había visitado sitios, etc. Pero bueno, puede ser que haya ocasión para tratarlo en más profundidad. Incluso con algún amigo estamos haciendo un pequeño trabajito de investigación, de hacer preguntas, a ver qué sale. En cualquier caso, sea como sea, una futura sociedad no puede ser una sociedad urbana. Todo lo que sea una aglomeración de más de, digamos, 40 o 50.000 habitantes no tiene sitio.